Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están en esta nueva edición? Continuamos, Elito, con el ciclo de charla, ¿cómo Continuamos estás? con el ciclo de charla. ¡Qué Ciclo alegría! de charla y mate, sí. Sí, me encanta. Automáticamente. Tendríamos que ponerle ya el nombre ciclo de charlas y mate, porque como siempre Sí. es en este horario, nosotros siempre estamos con el mate en la mano. Hoy tenemos el placer, Sí. el gustazo, porque acá en Char nos damos mucho gusto, la verdad. Sí, la verdad que sí. Dicen, ¿no?, que los gustos están para dárselo en vida. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar y charlar, ¿no?, un buen rato con Agustín Falco, Cielito. Sí, exactamente. Él es un director, realizador audiovisual y docente de la ciudad de Santa Fe. Acá cruzando el charco, como le decimos los entrerrianos. Un muchacho que ha filmado cortometrajes, miniseries, documentales y su primera película en el año 2018, Cauce, por la cual Exacto. es el motivo de lo que tenemos. La excusa para estar Sí, hoy acá. que lo tenemos hoy acá con nosotros, así que pasamos a saludarlo. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo Qué bien. placer Muy poder- contento de tenerte acá, la verdad. El placer es mío, el placer es mío. Muchísimas gracias de antemano por haber aceptado, ¿no?, a venir a nuestra invitación. Esperamos que la pases muy lindo, tan lindo como nosotros, charlando un rato de cine. La primera pregunta, y un poco más obvia, es si tendrías que contar de qué trata Cauce para aquellos que no la vieron. ¿De qué va Cauce? Bueno, Causa es una película de género negro. Es la historia de un hombre de familia de mediana edad, 35, 40 años, que de alguna manera, en medio en el contexto de una crisis económica muy recurrente en nuestro país, pierde su trabajo, ¿no? Pierde su trabajo y le agarra una especie de crisis de una crisis de macho proveedor, ¿no? Y bueno, pasa una noche y la mitad de un día, o puede ser un par de días, digamos, de alguna manera sumido en esa crisis y tratando de encontrar, digamos, un futuro para él y para su familia, digamos, en esa fantasía, digamos, bien de clase media, y de esa manera, digamos, se mete en problemas, ¿no? Como en cualquier película negra, hacen falta los problemas. Básicamente es eso, digamos, ¿no? También hay una suerte de, digamos, de trama policial, bastante sutil, digamos, pero que tiene que ver con el narcotráfico, pero es secundario. Lo más importante, digamos, es, digamos, este ensimismamiento que le produce a este personaje, digamos, interpretado por Juan Emiroski, en esta crisis, digamos, laboral, digamos, pero no solo laboral, sino que es una crisis también de clase media y personal, y una crisis de masculinidad, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y dado, digo, esto de la crisis económica podría estar ambientada en cualquier época de nuestro país. De cualquier época de nuestro país y del mundo Sí, también, del mundo porque, también. porque la verdad que, Sí. no, digamos, si bien podemos llevar algunos premios en tema de crisis, el mundo, digamos, que conoce, va de crisis en crisis, digamos. Sí. ¿Y Tal cómo, cual. cómo surge esta historia? Digo, el proceso creativo de escritura de guión. ¿Cómo Ujú. nace esta idea de este personaje tan abrumado? La verdad es que fue un proceso muy rápido. Ah, sí. Sí, fue bastante rápido. Yo les podría decir que fue una idea, digamos, surge a partir de una anécdota personal de alguien cercano, e incluso de algunas situaciones personales también mías que yo he experimentado, pero en concreto el guión no lo escribí hasta pasados los 4 meses de ese momento en que dije, acá podría haber una historia. Y en un par de meses, más precisamente en uno, es donde escribí el guión. Fue un guión que se escribió rapidísimo, digamos, que tiene una sola versión, o sea, a lo sumo una corrección, digamos, pero es como muy rápido, digamos. Sí, Eh, sí, disculpa, Agustín. Ahí No, justo dale. estábamos viendo imágenes un poco Sí. de lo que va la historia. Arranca directamente con esa ola de despidos, ¿no?, en donde el personaje entra en conflicto. Y justamente Sí. te íbamos a preguntar si tenía que ver, ¿no?, con ese contexto, porque justamente recordemos que el presidente en ese momento era Mauricio Macri, y en donde Sí. apenas empezaron a cerrar un montón de fábricas. Y bueno, la realidad me imagino, de Santa Fe no fue ajena a toda la realidad nacional.
No, sí, nosotros sabemos, o sea, por un lado, digamos, en esos años, sobre todo, yo diría 2016, ¿no? Fue un año tremendo. Claro. Digamos, al sector que más golpeó, indudablemente, fue al empleo privado, digamos, ¿no? A ese empleo, digamos, que está un poco atado de hilos muy débiles y que en ese primer momento sufrió un impacto muy grande, ¿no? Él trabajaría virtualmente él trabajaría en algo así como una especie de fábrica de repuestos automotores, digamos, una cosa así. No está explícito, pero está ahí. Todos sabemos lo que pasó con la industria automotriz, con la industria pesada, las líneas blancas y todo eso. En ese momento fue la más dura, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue muy duro para estos personajes digamos, que si bien no son de clase alta ni de clase media alta, tienen un estándar de vida de cierto, digamos, que les permite respirar un poco, y de golpe a quedarse sin trabajo, ¿no? Es un shock importante. Sí, claro, ni hablar, está inspirado en el contexto, sin duda, sí. Sí, Y el comienzo empieza con eso, ¿no? Sí, justo lo primero que teníamos como para preguntarte era eso, si tuviste algún familiar. Sí, además amigo, en su momento cuando la vimos, digo, Uh-huh. como que sentimos ese, viste, como identificación, porque realmente era un momento bastante oscuro el que estábamos pasando, medio que todos Uh-huh. en general, otros peor y otros mejor, pero sí, Uh-huh. nos intrigaba esto de saber si había... Y que no va a perder nunca la vigencia, porque ahora, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, muchas fábricas empezaron a cerrar de vuelta. O sea, creo que todos tuvimos algún conocido, familiar, amigo, en donde, por ejemplo, su fábrica cerró, o por lo menos momentáneamente pausó la producción y se quedaron sin trabajo miles y miles de personas. Totalmente. Sin lugar a dudas, los contextos siempre, digamos, le otorgan material, digamos, al cine. Y es por ahí un poco duro y pesimista decirlo, o un poco contradictorio decirlo, pero en los momentos de crisis es donde más ideas se te ocurren. Sí, porque, digamos, cuando está todo bien, prácticamente como que no sabes de qué hablar, ¿no? Pero bueno. Las películas, ¿no? Nacen con un problema. Vos la contaste, la película también con un problema o un montón de problemas. Así un montón. Que, si dudas... Sí. Igual, de todas maneras, yo, según recuerdo, también, por un lado también, el contexto era bastante duro para mí también, digamos, en el sentido de que ese personaje que pierde el trabajo, también un poco, a nosotros cuando los que hacíamos cine, realmente teníamos una impotencia absoluta sobre el futuro, o sea, no sabíamos qué podía pasar, digamos, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la suerte de que durante por lo menos 2 años, o 2 o 3 años, pudimos ir saldando proyectos generados en los años anteriores, y más o menos de eso, pero bueno, tampoco nos equivocamos tanto, ¿no? Porque el plan de fomento y la gestión del Inca fue absolutamente pésima, digamos, Bien. peor imposible de imaginar. Eso te íbamos a preguntar porque Sí. ¿cómo fue esto de cómo, digamos, fue conseguir la financiación para el proyecto? Sí. Ahí estás diciendo fue vos que fue un increíble desastre. en ese momento, ¿no? Cómo se redujeron la cantidad de películas Sí, argentinas que se hacían por año, que se sí. hacían por Absoluto. año. Ujú. Sí, eso sin dudas. Y sí, se redujeron mucho la cantidad de películas, y también hay una cosa que no tiene explicaciones, pero que es un absurdo, que es la subejecución presupuestaria, digamos. Se subejecutó presupuesto. Claro. O sea, se hicieron pocas películas cuando se podrían haber hecho muchas, porque el presupuesto estaba, y el presupuesto del Instituto Nacional de Cine tiene cierta independencia, porque el instituto recauda su propio dinero, no saca dinero del presupuesto nacional. Tiene sus propias formas de recaudación, que básicamente, para que los que nos están escuchando, la plata que tiene el Instituto Nacional de Cine es un porcentaje de las entradas de cine. De las entradas del cine, de todas, ¿no? O sea, de todas las películas, las y de Marvel, también o sea, hay... en cualquiera, no También, necesariamente cualquiera. de ser argentina. Desde el Causa de mi película hasta Marvel, digamos, de todo, digamos, de todas las dos puntas. Sí. Y también tiene algo de plata de un impuesto a los cableoperadores, digamos, que son los que suministran, digamos, de contenidos a los sistemas de televisión y de streaming, etcétera. Entonces, es un dinero que
que tiene su propio curso, tiene su independencia. Ahora, la subejecución es una cosa que no se puede creer. Hubo también episodios palaciegos, ¿no? ¿Viste? Como de presidentes, destituciones, escándalos, ¿no? Qué sé yo, estuvimos un año dando vuelta alrededor de un sillón, de la factura de un sillón. O sea, la verdad que fue caótico, escandaloso, sí. De cuarta fue. Y el plan de fomento del 2017, que todavía está vigente, hay que decirlo, sí. Teléfono para la gestión actual también, el plan del 2017 es muy restrictivo, digamos, porque vos para acceder al financiamiento de una película tenés que tener como productor al menos 4 películas estrenadas y como director un largometraje. Claro, cosa que es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Digamos. Muy selectivo. En el interior es fatal, porque sobre todo, digamos, hay quienes tienen suerte de tener una película. Algunos tenemos esa suerte. Pero hay quienes no tienen, quieren hacer su ópera prima y tienen que esperar un concurso que no se abre, y cuando se abre es una rapiña, porque una película por región, que no es nada. Sí, y además, pero de productor imposible, 4 películas estrenadas es un montón. Sí, es como presentante, ni siquiera como coproductor minoritario, o sea, como productor principal. O sea, eso es restrictivo absolutamente, está hecho a la medida de las grandes productoras de Buenos Aires. Sin dudas, es poco federal, ¿no? Nada federal. Nada federal. Debe ser muy difícil, ¿no? Lo charlábamos un poco con Maxi cuando vino la vez pasada, Maxi Schoenfeld, que justo ustedes comparten casi la misma experiencia y la misma contemporaneidad en esto de que cuando vos estabas presentando Cauce, él hacía muy poquito que presentaba La siesta del tigre. Nos acordamos que cuando él la presentó habló justamente de el Inca, porque el Inca era muy nombrado en ese momento, la problemática, ¿no? del financiamiento de la película, y él contaba también esto de lo muy difícil que es hacer películas acá en Argentina, ¿no? Y en el interior con más razón. Hoy en día, ¿cómo ves el panorama? ¿Sigue siendo igual de difícil? ¿Cambió un poco? ¿O para futuro por ahí decís, veo una gota de esperanza a que pueda cambiar la situación? Yo tengo siempre esperanza. Pero la verdad es que los últimos años fueron muy difíciles por la pandemia, digamos, lo que serían las gestiones estuvieron muy atravesadas por eso también, o sea que no hay lo que sucedió tampoco es un testimonio real de lo que va a pasar, o sea, porque pasamos un evento catastrófico, digamos. Yo desde mi punto de vista, un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en un momento como el que atravesamos debería haber estado más activo. O sea, es lo que te dice la lógica. Si lo único que hay es audiovisual, una de las cosas que tiene que funcionar es un instituto que se dedica a eso, digamos, ¿no? Ahora, bueno, también es cierto que es un instituto que es un mastodonte, digamos, siempre es muy difícil que las cosas funcionen. Está sostenido sobre una ley que es muy buena, pero sobre planes de fomento que son muy irregulares. Sobre ejecuciones de esa ley que son muy, muy irregulares. Entonces, yo creo que ahí hubo una deficiencia. De todas maneras, hay que ver ahora, digamos, bueno, ¿qué pasa? Es cierto que la ley de cine tiene tiene una vigencia hasta el año que viene, y el año que viene se tendría que sancionar una ley que la reemplace. Bueno, ahí se verá, digamos, qué capacidad tiene la comunidad organizada y la política y el poder legislativo para cambiar un poco. Y el mundo del cine para cambiar un poco las cosas, ver qué se puede mejorar y también ver cómo un instituto de cine y artes audiovisuales puede contemplar el mundo audiovisual desde una mirada más amplia, que no sea solo la de los largometrajes nacionales, que es fundamental, porque son como el formato fundacional y sobre el que gira la estética audiovisual. Pero hay otras cosas, ¿no? También que esa ley debería contemplar, como las series, como otros formatos, la serie multiplataforma, los videojuegos, etcétera, ¿no? Claro, que encima va mutando gracias a la tecnología y que ponerle hace 5 años atrás no se consumían como hoy o cambió un montón la dinámica. Pero yo creo que van a pasar, que vamos a ir bien, siempre y cuando, digamos, se tenga una propuesta federal. Claro. Se supone que en Buenos Aires existe más capacidad instalada, hay más tradición, hay más práctica y por lo tanto se hacen cosas con un poco más se supone, esto dice la teoría, que cosas que salen un poco mejor. Pero después la práctica no se evidencia eso, ¿no? Porque, digamos,
cuando uno ve una película que sea de Capital Federal no te dice nada de la calidad de la película, No cambia te nada. encontrás, te encontrás maravillas y te encontrás cosas que son un bodoque, ¿no? Muchos bodrios, pero digamos, y en el interior pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Así que, y también y también en el mundo audiovisual hay como una especie de segregacionismo, digamos. Digamos, los realizadores, digamos, las productoras de Buenos Aires creen que el instituto tiene dinero de Buenos Aires y es el instituto del país, digamos, ¿no? Claro. Es muy famosa una reunión de consejo en la que alguien de Buenos Aires, representando a Capital Federal, dice por qué vienen por nuestro fondo. Ay, Como no, si no. el fondo de eso. Qué Era, horror, por favor. no, Qué contradicción así, tan grande, ¿no? decí que no estaba ahí, porque a mí se me puede saltar la térmica, ¿no? Sí, pero que- bueno, O matás eso a está. alguien o te agarran paro cardíaco, No, una de dos, no, ¿eh? no sabría que me clavaba una lapicera en un ojo, no sé. Pero sí, hay como una idea de eso, ¿no? De como, y lo cierto es que y las provincias tienen sus sistemas, ¿no? Y los van construyendo. Entre Ríos dio un paso muy grande con la Sí, sanción hace de la ley. poquito. Y son siempre pasos en adelante y bueno, y cada provincia debería hacer lo mismo, Santa Fe debería hacer lo mismo, y Capital Federal también, porque es una provincia, al fin y al cabo. Al fin y al cabo es una provincia. Al fin y al cabo es una provincia con mucho presupuesto, ¿no? Muchísimo. Con muchísimo. Estamos charlando, para los que recién llegan, con Agustín Falco. Él es el director de la película Cauce, que hace muy poquito la subieron a cinear. Y te queríamos preguntar, porque en su momento cuando la vimos en el cine, los dos con Juanma coincidíamos que es una película muy Victoria. ¿De dónde sale la idea de filmarla en un plano secuencia así completo? Porque nos pareció fabuloso y creo que es de lo que más nos gustó de toda la película. Y justo cuando la vimos, hacía muy poquito que habíamos visto Justo, Victoria, sí. entonces fue como, viste, Una película así. alemana del año 2015. Claro, sí. Sí, claro. Sí, yo la vi cuando se me ocurrió, en el proceso de hacer la película, Ajá. porque buscando antecedentes, yo no la había visto, y buscando los antecedentes de otras películas que trabajen con plano secuencia, Victoria es todo un solo plano. En Todo un esta solo plano. Cauce son 8 escenas resueltas en 8 planos de escena, digamos, Ahí va. ¿no? La vi, digamos, sobre todo por cuestiones cómo integra el plano secuencia de la narrativa, la técnica, cómo utiliza la técnica, etcétera. Sí. No, la idea es un poco así, digamos, es decir, a mí el plano secuencia me gusta, me fascina, digamos, pero no es que mi estética de toda mi vida, ¿no? La próxima película no va a ser en plano secuencia. Claro. O sea, no es, digamos, me parecía que era bueno para esa propuesta argumental. Es decir, esta idea de este aturdimiento y de experiencia del tiempo del personaje me parecía que pegaba mucho con la idea de la toma ininterrumpida, ¿no? Que agrega tensión, agrega tensión, genera una especie de aturdimiento también de las acciones, es decir, es como... En ese sentido me parece que yo lo vi... Y además la idea de que... Yo tenía la idea de un personaje como... ¿Viste cuando vos te tiras a un río con mucha corriente? Vos te tirás acá y das vuelta la cabeza y estás 100 metros más adelante, digamos, ¿no? Esa idea de que las escenas sean como eso. Como que él se zambulle en una situación y cuando te das cuenta estás... Te fuiste. Sin darte cuenta, estás mucho más adelante. Entonces un poco apoyar esa idea con el plano secuencia. Sin duda, se esa era siente la un idea. montón, se siente mucho. Decías que la peli, Agustín, tenía como formato medio policial. Uno también se acuerda, hablando de los mejores planos secuencias de este último tiempo. Se me viene a la mente, por ejemplo, el capítulo ese de True Detective de la primera temporada, en donde hay una persecución básicamente a los protagonistas en búsqueda, ¿no? Cauce también te lleva un poco por ese lado. O la idea quizás que tuviste fue ir más o menos por ese lado. No sé si habías visto ese episodio antes o después de la película. Lo vi también, bueno, está la secuencia del secreto de sus ojos, Claro, también. Metió la misma. Hay una cosa, pero de todas maneras yo no quería que fueran la intención no era, digamos, despliegues de virtuosismo de puesta en escena, ¿no? Ese plano secuencia en el que, no sé, yo, digamos, mi intención no era tanto hacer planos secuencias como generar una experiencia particular del tiempo.
O sea, me importaba más el drama que la técnica. Muy bien. Perfecto. Entonces, no era si la gente la ve y no se da cuenta que son planos secuencia, no me importa nada. Ahora, si la gente está así y siente la respiración del personaje y que todo pasa de una manera, y el plano secuencia es una de las cosas que ayuda a eso. Sin duda, No era... primera persona, ¿no? Salís No me como, interesa, como claro. perdida, como más o menos. Claro, y con la música, digamos, digamos, con la oscuridad por determinados momentos, es eso, digamos, lo que buscaba. El plano secuencia en sí, como formalismo, no me interesaba, digamos, ¿no? Pero bueno, esos planos secuencia que nombramos tienen eso también, ¿no? Que digamos, convierten las acciones, o sea, le dan a las acciones una estética vivencial muy particular. Y esa era la idea. Sobre todo eso, digamos, ¿no? No, Sí. está buenísimo. Para quienes no sepan lo que es un plano secuencia, básicamente es empieza a rodar la cámara y uno no corta hasta que la escena termina, en teoría, ¿no? Exacto. Hay veces que se puede falsear un poco con unos pequeños cortes que pueden parecer invisibles, pero la idea sería que empiece de A a B, por ejemplo, si hay que ir a un lugar, sin ningún corte. Agustín, nos contabas que tenía 8 de estos mini planos secuencias, que a mí me hace acordar mucho como si fuera un capítulo de un libro, en donde uno va leyendo capítulo 1, capítulo 2. Faltaba eso nomás, que entre esos cortes en negro dijeran eso, como un guiño, ¿no?, a la literatura. Y también además, así como tiene esto del libro, tiene mucho del teatro, ¿no? Y de cómo vivirlo en primera persona, como decíamos, porque básicamente sos Ariel, ¿no? Vos sos Ariel cuando vivís la película. La película es muy cronológica, ¿no? Arranca desde la ola de despidos hasta que se pudre todo, básicamente, sin contar ningún spoiler. ¿Cómo fue filmarlo? ¿Arrancaron por el final? ¿Empezaron por el principio? A ver, déjame que me acuerde. Sí, arrancamos por el principio. Ajá. Bastante cronológico. Sí, no, porque al otro día la película la filmamos en 10 jornadas. O sea, en 10 jornadas. Son una película muy, muy cortita, el rodaje. La segunda escena que filmamos fue el final. O sea, filmamos el comienzo y el final. Cosa que a mí me parece que me interesaba, digamos. O sea, en esas 10 jornadas, hubo un par de jornadas que estaban puestas de seguridad. Es decir, porque un plano secuencia te puede llevar más de una jornada hacerlo. Porque lo haces hasta que sale, quizás pasó una jornada y no lo lograste. Entonces se metieron esos 8 planos secuencia en las 10 jornadas. Entonces yo no filmé cronológico, filmé primero el comienzo, después el final y después el otro fue todo mezclado. Todo mezclado, no. La cronología es algo que a mí me pasa siempre que digo, bueno, en esta hora sí, en este rodaje vamos a hacerlo cronológico y termina siendo lo menos cronológico del mundo. Porque finalmente la realidad te pone condiciones que termina siendo... Claro, pero vos necesitas, por ejemplo, un día soleado y justo ese día llueve y si cambia todo, ¿no? Si tenés determinada cantidad de días o lo que sea para filmar, sí, uno se va adecuando a las condiciones que haya, digamos. Claro, bueno, tuvimos problemas climáticos grandes, digamos, ¿no? Tuvimos problemas climáticos grandes. Se filmó en el verano, ¿no? O pareciera cerca del verano, ¿no? Es verano, sí, es verano. Mucho el clima. Un verano pegajoso, de esos veranos del litoral, ¿viste? Sí, bien Santa a Juan la camisa de Juan le quedaba pegada, teníamos una segunda piel prácticamente. Sí, no había manera. Sí, pero ayudó, o sea, el clima viene bárbaro. Sí, el clima. Alberto Ajaca en la escena esa en el boliche que se está por abrir, tiene, transpiraba, sudaba litros de agua, así, ¿no? Sí. Fue muy caluroso. El que fue un boliche en Santa Fe, vas a ver lo que es. Y claro, si no es una situación medio antropológica, ¿no, Agustín? En que medio los sumerges a una experiencia que capaz que no la vivieron nunca. Por ejemplo, no sé si anda por acá Karen, ella es de México. Vio tu película y no conoce Argentina y no sé, dijo que tenía varias preguntas para hacerte. No sé por ejemplo, qué habrá sido esa experiencia, ¿no?, de ver una película bien santafesina, ¿no?, en donde literalmente no vivió. Sí.
Agustín, ¿tenés una cooperativa audiovisual? ¿Puede ser? ¿Mucha Sí, siesta? sí. Mucha Siesta es una cooperativa. Ajá. Sí, sí. ¿Nos podés contar en qué contexto surge? A qué básicamente digo se dedican? Si son una productora, si hacen Sí. otras cosas. Bueno, mirá, Mucha Siesta surge como idea más o menos en el 2014. Lleva un tiempito eso de consolidación formal, digamos, porque bueno, esto un trámite en una cooperativa no es sencillo, tampoco es imposible, y bueno, y la conformamos con un grupo de realización, ¿no? Ya veníamos trabajando juntos, o sea, éramos una cooperativa informalmente, después la formalizamos, y bueno, sí, funciona como una productora, porque ofrece servicio de producción, hace coproducciones, digamos, y trabaja, digamos, la diferencia que tiene con otras formas es que es dueña de los materiales de trabajo y de las producciones de otra manera, digamos, es una manera distinta de concebir la propiedad, digamos, y la ganancia, digamos, ¿no? Entonces, una cooperativa tiene, al igual que otras empresas, pero la cooperativa es fundamental, la asamblea de socios y demás, digamos. O sea, es una forma muy interesante. En el cine no hay muchas, pero hay, digamos, cooperativas, y en Santa Fe hay algunas, hay varias. Sí, sí, nosotros, digamos, nos conformamos alrededor de Mucha Siesta, y obviamente que también en coproducción con otras empresas, incluso con otras figuras, digamos, de otro tipo, digamos. ¿Y esta cooperativa funciona solamente en Santa Fe o también se expanden por ahí a otras provincias? No, funciona, tiene su sede y funciona en Santa Fe, pero bueno, hemos producido también con productoras de otros lugares, Bien. Córdoba, Buenos Aires principalmente, y Rosario. Pero sí, pero tiene sede en Santa Fe y trabaja acá, digamos. Hay muchísimas producciones, muchas de ellas vimos de Mucha Siesta. Hace muy poquito lanzaron una película, Aire, ¿no? Creo que es su último largometraje, si no me equivoco, en donde también participaste colaborando, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede encontrar en algún lado Aire para verla? Aire está en Cinear. Aire está en Cinear. Y la primera película de Arturo, El Silencio, también. Está El Silencio, está Aire, está Cauce y está... bueno, ahora filmamos este año otra película de Arturo, se llama Rinoceronte, que en este momento está en postproducción. Y eso sí. Y también, no sé si no está, hay un corto también que hicimos, se llama La Marcha, que está ahí en Cinear. Y en Contar tenemos una serie, que es una serie, Animalia se llama, que es una serie de zombies. Qué interesante. Mirá, rastreando no la encontramos, No. pero sí encontramos muchos de tus trabajos, ¿no? Podemos decir que como que un antes y un después, o por lo menos a nosotros nos sorprendió un montón, fue en el año 2011 cuando trabajaste con nada más y nada menos que Fernando Birri en El Fausto Criollo. ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos podrías contar, y no sé la gente si conocerá a Fernando Birri, esperamos que sí. Por favor. Pero ¿qué significó, no? Trabajar El Fausto Criollo. Podemos escribir un libro sobre eso. Hay de todo. Bueno, sí, lo que se puede contar, porque hay cosas que no se pueden contar, pero sí, la experiencia fue increíble. Fue muy a la Fernando Birri la experiencia. Fue surrealista, entre neorrealista y surrealista. Fue muy interesante. Fernando estaba muy grande ya, o sea, un hombre muy, muy mayor. Y bueno, Fernando llega a Santa Fe con la idea de hacer una película, o algo parecido a una película, porque él tenía una idea en la cabeza. Y entonces nos convoca algunos estudiantes o ex estudiantes del Instituto de Cine, del ISCA, y nos sumamos, ¿no es cierto? Habla con nosotros, habla con alguno de nosotros, y en una charla que tengo yo con él, me ofrece ayudarlo con el guión. Entonces me sumo como asistente de guión, que era básicamente juntarme con él y lo que me iba diciendo yo lo anotaba, lo apuntaba. Registrarlo, digamos, para que no se le escape, y después pasarlo, digamos,
darle una vuelta al guión, él lo agarraba, lo corregía, me lo devolvía y así fuimos en una ida y venida para llegar hasta a la versión cinematográfica del guión. Porque él quería filmar con una especie de guión muy raro, que era como una mezcla entre historieta. No, él no quería filmar con guión. Pero bueno, se lo pusieron como condición, digamos, también, ¿no? El resto del equipo. Entonces la idea era transformar eso que él tenía en un guión más tradicional. Y bueno, y se dio y lo hicimos, digamos. Igual, la forma, digamos, lo que él tenía era fantástico. Para mí era fantástico, se podría haber filmado con eso. Lo que pasa es que los recursos eran tan limitados que teníamos que ajustarnos a la forma en la que la gente está acostumbrada. Claro. No podía... Teníamos que reducir el margen de experimentación lo máximo posible, sin coartarle la libertad, pero sí, entonces eso era. Entonces él tenía dibujos, incluso imprimía cosas, las recortaba y armaba como collage para cada escena, sobre cómo quería cada escena. Y abajo escribía a mano todo lo que quería que pase en la escena. Bueno, tremendo. Y bueno, y de ahí en más hicimos la asistencia y dirección con Arturo Castro Godoy y con Leonardo Davicino, otro compañero, otro realizador, y bueno, y pasamos de las anécdotas, digamos, pasamos cada cosa, digamos, con él, fue muy interesante, fue como una escuela, digamos, ¿no? Porque él tiene la metodología de él, es una muy particular que se llama la film escuela, digamos, la idea de que una especie de figura pedagógica que es una película y al mismo tiempo un aprendizaje. Entonces, el film escuela es eso, es una película que se filma y en la que se utiliza para aprender a hacer cine, digamos, ¿no? Es una metodología, es muy interesante, es única, digamos, y debería ser más aplicada. Lo que pasa que, claro... es costosa, ¿no? Imagino. No sé, sí, es costosa y además se sale absolutamente de los parámetros a partir de los cuales es pensada la educación en general, digamos. Claro. En la educación porque tiene que tener materias, notas de aprobación, exámenes, etcétera, etcétera. Ninguna de esas cosas que tiene el sistema educativo sirve para aprender. Claro. O sea, entonces, pero están, y hay que respetarlas porque así es el status quo. Claro. Y él considera que no, una película es, bueno, vos querés hacer cine, comprometete a hacer la caña, el micrófono, y hacemos la película. Y así aprendés. Y de paso haces una película. Digamos, claro. A pura experiencia. Bien interesante. Además de ser realizador audiovisual, vos, Agustín, sos docente. ¿Tuviste ahí la idea o las ganas de volver a hacer esta experiencia, así como Fernando Birri lo hizo con vos, de poder hacerlos con tus alumnos? Sí, de hecho creo que lo quiero hacer. En algún momento se va a hacer, digamos, eso seguro. Sí, sin lugar a duda, me parece una experiencia. Lo que pasa es que, claro, es otra época también, ¿eh? Claro, o sea, es otra época. Es distinto al 2011 y es muy distinto a los 60. Y cuando Fernando crea esto, digamos, ¿no? Esta idea. Se podría hacer con algunas adaptaciones, digamos, porque hoy quienes estudian cine tienen otro ritmo, otra experiencia de la vida y otras posibilidades también. O sea, en los 60 cuando Birri arma la escuela, es muy probable que sus estudiantes solo hayan estudiado. Hoy los estudiantes tienen que trabajar para sobrevivir, digamos, es muy diferente. Es otra realidad, pero de todas maneras es atendible, porque es una metodología que se tendría que poder adaptar, digamos. Sí, se podría. Sí. Pero sí, sería fantástico. Qué lindo. Ahí nos dice Arthur en el chat, que es un seguidor de España, justo viene bien porque te vamos a preguntar, que en Cinear esta Fábula, que es tu primer cortometraje, ¿es tu primera experiencia así como director? No sabía que estaba. Muchas gracias, Arthur. Está. Sí. Está, de hecho, lo vimos ahí. Sí, lo vimos ahí hoy. No sé si estará suelto porque forma parte de Historias Breves. Forma parte de Historias Breves, sí. Historias Breves 7, si no me equivoco. Sí, Historias Breves 7, exactamente. Bien, y entonces no sé si no estará suelto o en Historias Breves. Pero aparece suelto y claro, con Historias Breves. Si si lo vos prestás... como Fábula, mira. aparece. Ajá, y también te aparece Historias Breves y aparecen todos los demás cortometrajes. Es la primera vez que dirigí.
como director. Sí, la primera vez. Y justo un año después de la experiencia con Fernando Birri, ¿no? Porque fue en el año 2012. Claro, de hecho fue casi simultáneo. Casi igual. Casi igual. Porque terminé el rodaje con Fernando y me fui corriendo a filmar ese corto. Todo en el mismo año. Fue el mismo año. Y después, sí, estuvo muy bueno. Fue un año intenso. 2011 fue tremendo. Pero bueno, sí, fue digamos, ese año fue definitorio, ni hablar. Sí, ni hablar. Sí. No, perdón, Historias Breves, para los que no saben, es un concurso que larga el Inca, que lo está haciendo desde el año 95. Hoy estábamos buscando... No lo podíamos creer. Que las primeras que participaron presentando cortos eran, por ejemplo, Paula Hernández, la conocerán por Las Siamesas ahora, Sí, Lucrecia Los Sonámbulos, Martel, Daniel Burman, digo. ¿Cómo fue, Sí. cómo viviste el hecho de que tu corto haya sido seleccionado entre los 10 mejores, siendo que era tu primera experiencia? Digo, ¿era algo que te imaginabas, algo que te tomó así por sorpresa? Me caí desmayado. llegó un telegrama, de Correo Argentina, así. Entonces lo abrí así y lo leí y me no se me podía creer. Y no, estuve un rato sin hablar, ¿no? Así. Y me voy a la casa de mi mamá y... ¿qué tal? ¿Qué haces acá? Bien, y no hablaba. ¿Vos sabés que me llegó el telegrama? Porque todavía no lo podía creer. Era la segunda vez que presentaba. El mismo corto. El mismo, con algunas modificaciones de que ellos fueran definitorias, pero también otro jurado. Porque varía el jurado. O sea, De año a año. hay que insistir, digamos, esa es el aprendizaje es, hay que insistir, porque vos te presentás una cosa y un jurado agarra y le prende fuego y otro dice lo mejor que leí en mi vida. O sea, eso pasa, digamos, entonces hay que insistir hasta encontrar el momento en que el material necesita salir, digamos. Sí. Además, sí. para recordarle a la audiencia, si tienen ganas de ir a ver Fábula, si entran a Mucha Siesta, a la página, hay un link para verlo también ahí, de un link de Vimeo, que se puede ver, porque nos enteramos que si no sos de Argentina no podés ver Cinear, que nos llamó mucho la atención. Creíamos que sí se podía. O al menos ciertas cosas. Es como que creo que tiene restringido el catálogo. Claro, no sé. Bastante restringido. Así que bueno, si quieren ver Fábula, pueden entrar Mucha Siesta, así como suena, aparece la primera y ahí pueden encontrar Fábula, que sin dudas te marcó, ¿no? En esto de la realización audiovisual. Podemos trazar un paralelismo, pero directo, ¿no? Es prácticamente el mismo río, ¿no? Es ese brazo del río Paraná, ¿no? El que vemos, ¿o no? Es el mismo lugar. El mismo lugar. Es el mismo lugar. Hasta el mismo lugar. La casa del Machín. Es la misma curva. O sea, es el mismo lugar. Puede ser que sea 200 metros más, 200 metros menos, pero es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Sí. Cielito, este tiene que ser el lugar de Cauce. Y por ahí las partes que son de noche también nos hizo acordar mucho de ese. Decíamos, tiene que ser, no puede ser otro lugar. Es la misma zona, sí, tal cual. Es tal cual, sí. Hay como una cosa ahí que es interesante, que es, no es barranca, pero es muy angosto el río. Sí. Entonces eso le da como una dimensión en la cámara que es interesante. Sí. Si no, porque el río Colastiné, ¿no? Que es un brazo del río Paraná, ¿o no? En realidad sí, es el río Guajay, que es un brazo del Colastiné, que a su vez es un brazo del Paraná. Tengo entendido que esa parte igual es artificial, o sea que es que está hecha con un surco, digamos, ¿no? Pero sí es esa parte. Hay una conexión, ¿no? Tenés una conexión con el río, podríamos decirlo, por lo menos. Sí, tu primera película y tu primer cortometraje justo tratan con el río como protagonistas, ¿no? Exacto, sí, ni hablar. Puede ser que sí. Yo hice deportes náuticos en una época, mucho. Entonces sí, hay mucho de eso. Y después sale solo, yo no me lo pienso, digamos. No lo pensaba, cuando estaba escribiendo Causa me decía, voy a hacer como en Fábula, para tener una continuidad estética. Me parece que lo de las continuidades son interesantes, las discontinuidades también, pero puede ser que haga una película que en el río no tenga nada que ver. O sea, tampoco me parece una necesidad. Me salió solo. Hay otras experiencias también, ¿no? Porque creo que nosotros te conocimos y mirá, hoy caímos, creo, o ya lo sabíamos y volvimos a caer hoy y nos olvidamos, viste cómo funciona la mente.
Te Sí. conocimos en el año 2015, a la medianoche de Canal 13, lo que era Canal 13 en ese momento, que hoy sería Telefe, ¿no? Canal Telefe, un canal de noticias, que pasaba una serie que se llamaba Sí, Habitación 13. sí, una locura Increíble, Una absoluta. locura absoluta, Increíble. Una total. locura absoluta. increíble. Nosotros quedamos como anonadados cuando dijimos, la vimos entera a Habitación 13, no podemos creer que Sí. Agustín Falco sea el responsable de esto. Sí, sí, con Arturo Con Castro. Arturo, claro, sí, un trabajo Sí, sí, colaborativo tuvimos con Arturo conexión. Godoy y Sí, protagonizada por el magnífico Raúl Crey, que hoy hablábamos sí, justamente sí, de la parte teatral, ¿no? Que tiene tu cine, que sí, es muy de teatro, ¿no? ¿Cómo fue sí, la sí. experiencia, ¿no? de Habitación 13? Eh, fue otra locura también porque nosotros nos propusimos en un momento hacer una ficción de estudio. Eh, eh, digamos, como una sitcom, Una digamos, ¿no? sitcom, sí, ¿no? Es Claro, sería como una cosa, una una peli, sitcom ¿no? medio rara, sí, Sí. o como una sitcom medio negra, o sea, medio oscura, o sea, ¿cómo decir? Eh, tampoco surrealista, digamos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear algo que no se había hecho nunca, que era hacer una ficción en Santa Fe, ¿no? Acá en otra ciudad, que era hacer una ficción con un decorado absolutamente hecho dentro de un estudio, digamos. Fue muy divertido, muy interesante, pero nosotros aprendimos un montón, porque todos los que estaban ahí habían hecho eso por primera vez. O sea, Hermoso. de quienes habían hecho la escenografía, la primera vez que hacían una escenografía para ficción de televisión, lo que dirigíamos, la primera vez que dirigíamos para televisión, Podríamos decir que que es la como más primera o menos vez, la experiencia de Fernando Birri llevado a cabo en to- Habitación 13, to- ¿no? totalmente, totalmente. Y con Arturo dijimos, hagamos locuras absolutas. Total, esto no lo va a ver nadie. Eran, eran dos Entonces, niños jugando y claro, qué éramos bueno niños que se jugando, hayan sí. permitido eso, porque hoy Sí, vos es ves fundamental. Habitación 13 y para mí es una de las mejores ficciones argentinas que hemos visto en este último tiempo, pero sin Ah, dudas. bueno, No, lo tuyo es una exageración No, absoluta. pero somos fans. Aparte lo Acá pasaban se a vio la un montón. medianoche. Sí, Yo me acuerdo que en ese era- momento. nos guardábamos los viernes a la noche nosotros Sí, para Ah, mira pero vos. aparte era algo, viste, porque generalmente los canales de noticias, después de las 12 ya no te Sí. pasan nada, tipo, y yo me Nada. acuerdo que hacía poco Sale que el vivía padre acá. Secchi y termina Sale la el padre programación. Secchi y termina la programación, claro. Sí, Y de la nada, Sí, sí. que yo me acuerdo que miraba como diciendo, ¿qué es esto en ese momento? Porque era una flasheada total, maravilloso, Claro. la verdad. Y te queremos preguntar si se puede ver en algún lado, porque es algo que nos Estuvo encantaría Mirá. volver a en ver. YouTube después se bajaron los links, o sea, Sí, la volvimos a ver en YouTube, no me acuerdo. pasó lo siguiente con esa serie, que también habla un poco del sistema de producción y de, bueno, los vaivenes del audiovisual en nuestro país. Esa serie la produjo un programa de federalización de contenidos, ¿no? Que era el programa Polos audiovisual. El programa Polos, que dependía de TDA. Claro. Y TDA dependía del Ministerio de Planificación. Ministerio que cuando cambió la gestión de Macri, desapareció el Ministerio de Planificación. Sí. Entonces quedó boyando eso, es como que agarraron, vieron las películas de ciencia ficción que agarraron una nave espacial para huir, digamos. Entonces hizo así, la TDA hizo así, salió y quedó boyando en el éter. Y entonces todos los contenidos que se habían generado, nadie sabía a quién pertenecían, quién tenía los derechos de exhibición, ¿no? Y entonces no te dejaban pasarlos porque a alguien pertenece eso, pero tampoco sabías con quién hablar para que... Para que lo dejaran, Entonces no se podía mostrar, pero, o sea, porque se supone que la exhibición la tenía que hacer, y lo habían producido, que era la TDA, pero la TDA tampoco tenía destino, digamos. Claro. Entonces fue como una especie así de anomalía. Yo supongo que en algún momento, digamos, eso, digamos, lo vamos a poder subir y lo vamos a distribuir de manera independiente y no rentable, digamos. O sea, es como, en algún momento se tiene que liberar. Yo lo tengo en un disco rígido, se vio en televisión, después tuvo subido en YouTube, después creo que, no sé si Contar la subió y la bajó también en un momento, también estuvo, pero también pasa un poco eso, digamos. Pero bueno, ya se va a ver. A mí me interesa mucho. No me gusta el primer capítulo, me gusta del 2 en adelante, pero sí, no, el primer capítulo no me gusta El que nada. más recuerdo, paradójicamente, es el primer episodio y el que me enganchó, Sí. ¿no? Y el que me hizo Sí. ver todos los otros. Sí.
digamos, por cuestión de dirección mía, o sea, la nuestra, digamos, no me gusta. Lo que se soporta el primer capítulo es un poco la interpretación. Ellos están el elenco está muy bien. Pero sí, del 2 para adelante. También es cierto también que nosotros crecimos mucho en ese tiempo. Entonces, habíamos hecho un piloto. O sea, habíamos filmado el programa Polos, tenía como ese esquema. Habíamos hecho un piloto de la serie, filmamos el primer capítulo completo. Y después lo refilmamos, lo volvimos a filmar. O sea que hay una versión de piloto y una versión definitiva. Y nosotros, del piloto a que filmamos la serie, pasó un año, casi un año, se nos ocurrió un montón de cosas, crecimos un montón en el formato, entendimos cómo iba y cometimos, creo, el error de no cambiar el guión del primer capítulo. O sea, y entonces, como que nosotros teníamos 12 años cuando escribimos el primer capítulo y teníamos 18 cuando escribimos el 2 en adelante. Y un poco eso se nota, pero son las cosas que te pasan. Digamos, esto es una cosa, un detalle, una infidencia detrás de escena, digamos. Hermoso. Pero bueno, se puede ver. Habitación 13, para aquellos que estén escuchando y que viendo esta entrevista y que ojalá la podamos ver dentro de muy poquito, cuenta la historia de 13 capítulos justamente que suceden en esta habitación 13 de un hotel donde Raúl Craig nos va llevando, trayendo y nos hace lo que quiere con nosotros. Esta serie, que era lo que más me gustaba, mezclaba géneros como el policial, comedia negra, musical, sitcom, drama, ciencia ficción, teatro mismo y creo que todos los géneros literalmente posibles. Para todos los gustos, porque si no te gustaba un género tenías otro metido, o sea, era maravilloso. No, cuando digo que es una de las mejores ficciones para televisión que se han hecho, yo lo digo en serio, Agustín, porque a mí me voló la cabeza Habitación 13 y creo que fue una de las fundamentales en donde me dije, qué copado está esto, ¿no? De las series, ¿no? Sí, era un poco eso. Sí, yo me acuerdo que, bueno, sí, digamos, la idea de que todos los capítulos se diferencien mucho uno del otro. Claro. Hay una recurrencia alrededor del humor negro, quizá un poco, es como lo que se repite más, digamos, claro. ¿No? Pero sí, hay de todo un poco. Tenés desde un capítulo filmado en blanco y negro como si fuera un policial negro de los 40 a una, ¿no? Como un crimen en una habitación de un hotel y vienen unos detectives a investigar, etc. Hasta en el futuro el hotel abandonado se meten unos tipos escapando de unos zombies. Digamos, había de todo. Había de todo un poco y fue muy divertido, sí. Yo creo que es un buen formato ese, creo que hasta se podría continuar o quizás refilmar. Ojalá. Sí, es una cosa. Un sí. reboot. Un reboot, habría que hacer un reboot de eso. Claro, para que quedes conforme con el primer episodio. Claro, sí, totalmente. Necesito. Entonces, te conciliás con tu voz del pasado. Claro, son esas cosas que uno ve que hizo y dice, ¿por qué no dice qué imbécil? ¿Por qué no hizo otra cosa? No, esas cosas que pasan. Me pasa con todo. A prueba y error también. Yo creo que aprendiste un montón ahí, ¿no? Los errores aprenden. Sí. Y sí, totalmente. Al menos hay cosas que vos desde la parte direccional decís que no volverías a hacer, por lo menos te sirve para eso. Ni hablar. Sí. En 2014 también participaste con Mauricio Minotti en Pioneros. Sí. En una miniserie de TV. Sí. ¿Nos puedes contar de qué va esta miniserie que también la estuvimos rastreando pero no la encontramos? El canal Encuentro, ¿no? Claro, estuvo por lo menos en ese momento. Sí, yo lo oí, Mauricio Minotti me convocó para filmar los segmentos de ficción. Ajá. Es un formato de docuficción, ¿no? En el que, bueno, muy al estilo de eso que se ve mucho por Canal Encuentro, o que esa forma que le dio Canal Encuentro a la serie informativa, digamos, ¿no? Y me tocó eso. Con Mauricio trabajé en un par de producciones. Yo creo de todas maneras la que más a mí me hizo crecer, digamos, que más la producción que yo más quiero es una en la que participé como asistente de dirección de él en La Rioja. Sí, es una documental sobre el caudillo Chacho Peñalosa. Esa, digamos, esa está muy. Ese fue el trabajo que hice con Mauricio, que me vinculó con él, que más me interesó. O sea, que yo sentí que digamos, que pude poner más de mi trabajo, digamos. Esto? Eso está en YouTube. Eso está en YouTube. Sí, se llama Rebelión en los Llanos. Es una serie, un docuficción de
Maurizio Minotti, que es excelente. Él tiene muchas producciones del estilo, es excelente, yo creo que es el mejor en ese género, de Argentina sin duda. Tiene una sobre Xavi Panosa, una sobre Güemes, tiene ahora, hace poco, una sobre Artigas, tiene unas series de historia, y tiene un montón de producciones, y ahora hace poco, Historia de Santa Fe. Tiene una versión anterior y ahora una que produce creo con ATE, que es extraordinaria, excelente. Qué lindo, es un formato que lo tiene, que es mucho, va y viene a la entrevista con especialista, a la escena de ficción, va y viene. Sí, muy interesante. Buenísimo, lo vamos a rastrear porque eso sí. No lo habíamos visto, no lo habíamos encontrado, así que sería una buena oportunidad para verlo. Y medio para completar la filmografía tuya, no sé si podemos decir filmografía, porque que tiene varios formatos, ¿no? Es capaz al término filmografía vos, Agustín. Sí. Lo último que vimos de vos, y que también nos encantó, y que tu trabajo fue por otro lado, que ya no era el de dirección o que no era el de guión, fue Comarca Beats 6575, en donde fuiste productor y productor ejecutivo también de este, podríamos decir, documental o película documental, filmada en el 2017 sobre bandas santafesinas de esa época. Una locura. Sí, excelente. Nos bueno, yo la cabeza nosotros cuando lo vimos. Yo me sumé tardíamente a ese documental, porque es un documental que tiene como fácil, debe tener 10 años de gestación, ese documental. Sí, producido por María Doc, que es un grupo de realizadores documentales acá en Santa Fe. El director es Alejandro David, y sí, ese documental, me acuerdo que una vez me llamaron por teléfono y dice, necesitamos ayuda con algo, tenemos un proyecto documental, y me mostraron un teaser que duraba 20 minutos. Y lo vi y yo quedé así, ¿qué es esto? Ya está la película. Podría funcionar así. ¿Qué quieren hacer? No, bueno, pero ya... Y la idea de ellos era producir un recital de reencuentro, que es un clásico en el género, ¿no? Es decir, recuperar esos músicos que por ahí algunos todavía siguen en actividad, pero otros no tocaban un instrumento desde aquel momento, digamos, de los 60. ¿No? Entonces hay de todo, digamos, de uno que ya hacía música comercial, laburaba de compositor, hasta uno que no tocaba la guitarra desde los 60 y se tenía que poner de vuelta. Y eso está todo registrado. Eso está todo registrado. Hay tanto material que se podría hacer una serie completa con material que no está en la película. Ojalá que sea, porque es muy interesante. También está en Cinear ese documental, está en Cinear. Si nosotros lo vimos cuando se estrenó. Nosotros somos estudiantes acá de la Facultad de Ciencia de la Educación en Paraná. Y se estrenó en el auditorio Rodolfo Walsh. Muy pocas personas hubo, me acuerdo, ese día, ¿no? Llovía, fue un caos. Y dijimos, no lo puedo perder. Estuvimos ahí viéndolo. Y lo que más me sorprendió a mí es, yo soy oriundo de la ciudad de San Justo, Santa Fe. Yo soy santafesino, repatriado acá entrerriano. Y uno de los cantantes es el Flaco Ferrero, ¿no? El cantante de Astro Bonzo, que vive en Santa Fe y tiene una carrera impresionante en la música santafesina y música nacional, impresionante. Sí. Canta como los dioses. Qué lindo, ¿no? Poder encontrar ese documental, ¿no? Abarca la historia del rock, no solo de ese momento, sino también actual, porque, como dijimos, ¿no? Volvieron a tocar esos músicos y se hizo una presentación que fue hermosa. Totalmente. Hay varias cosas ahí para decir, pero me parece lo más importante es que, digamos, por ahí lo que interesante que tiene es que trata un tema que a veces está relacionado únicamente a Capital Federal, ¿no? Uno piensa que solo en Capital Federal existió la movida del rock allá muy temprano. Cuando algo así, ¿no? Exactamente. Eso, ¿no? Ajá. Claro. Y uno cuando se pone a indagar, este documental permite hacer eso, se da cuenta de que antes que los recitales de la revista Pelo ya se hacía el Verduc Rock, o sea, ya se hacía, y que había acá grupos de rock que estaban transitando un camino similar al que transitaban grupos de Buenos Aires, que son mucho más célebres y famosos por porque tuvieron el apoyo crítico, etcétera, y la trascendencia posterior. Pero al mismo tiempo que estaban los Gatos, acá estaban los grupos DEM, Candy, etcétera, y que, digamos, influenciados por el mismo movimiento. Y además interesante esto de la microhistoria, es decir,
vos querés saber qué son los 60, bueno, podés ver Comarca Beat, Y que es habla de un visual solo directo. lugar, con un solo lugar, digamos, una ciudad perdida en el culo del mundo, pero que de alguna manera te permite llegar a lo que estaba pasando a nivel universal, Sí. ¿no? En esos 10 años que son quizás los 10 años más frenéticos y vertiginosos de la historia de la humanidad, del 65 al 75, digamos. Sí. Pasó todo ahí, Pasó. digamos, ¿no? Da la sensación. Sí, Sí. todos climas políticos, culturales, Todo. a ver, Ujú. partes del mundo que se vivían acá en Argentina, Sí. movimientos argentinos que se vivían Ujú. y Santa Fe. Qué contemporáneo queda, ¿no? Porque justo Sí. ahora se estrenó hace muy poquito el documental de Peter Jackson, donde vemos a los Beatles, por ejemplo, componiendo y creando Get Back desde cero. Y ella dijo, esto Totalmente. Comarca Beat ya lo hizo Y ese antes. proceso creativo ya lo vimos. Punto Sí, número sí. para Peter Jackson, ya lo vimos en Santa Fe. Totalmente. Que es impresionante ese documental. Muy ¿eh? lindo, muy lindo. Sí. Sí, También. Para ir cerrando, Agustín, no queremos Sí. tenerte mucho tiempo más. Queremos No, por preguntarte sobre la actualidad del cine santafesino, si tenés algunos referentes, algunas películas que te gusten mucho, próximos proyectos que vengan desde Mucha Siesta o desde vos mismo como director. Y ya después le abrimos ya la posibilidad al público de que si quiere hacer preguntas también en el Bueno. chat, vaya escribiendo. escribiéndolas, sí. Sí, bueno, yo te diría, en principio me parece que hay como muchas dimensiones, ¿no? Es decir, a mí me parece que nosotros, digamos, yo creo que el cine santafesino es como una categoría un poco rara, digamos, ¿no? O sea, no hay un cine santafesino, o sea, hay un cine que se hace en Santa Fe, eso es cierto, pero que no tiene una identidad diferente a la de un cine que se hace en Entre Ríos, por ejemplo. Claro. Sería mejor hablar de un cine del litoral, ¿no? Sí. Me parece que es como más, me parece un poco mejor. También porque la idea de que haya un cine santafesino es un poco estéticamente a mí teóricamente a mí no me interesa, porque eso daría la sensación de que si hay un cine santafesino, habría un cine que no es santafesino. Claro. Entonces, como que para hacer cine santafesino vos te estás obligado a hablar de ciertas cosas, digamos. Por ejemplo, tiene que estar el río, por ejemplo. Es una estupidez, digamos. Sí. Como es una estupidez que un cine de Palermo tenga que suceder adentro de un departamento, Claro, digamos, ¿no? claro. Sí. Una pareja en crisis en un departamento, ¿no? Pero, digamos, me parece mejor hablar de un cine de Santa Fe, etcétera, porque, bueno, por ejemplo, qué sé yo, a mí me interesa, digamos, se hace cine, para mí es una de las regiones donde el cine más interesante de Argentina, digamos, hace poco vi también la película de una compañera del instituto también, amiga, que es Betania Capato, una escuela en Cerro Hueso, que estrenó el Festival de Mar del Plata, súper recomendable, cuando la puedan, véanla, es una gran película. La última película de Maxi Schoenfeld también. No, sí, fue espectacular. Me interesa mucho el cine de Arturo, que es amigo mío, personal, mi hermano también, Aire, Rinoceronte, ahora cuando se estrene también. Hay mucho material, digamos, hay como una sinergia positiva. Necesitamos que esa sinergia sea acompañada con presupuesto, digamos, y políticas culturales acordes, digamos, ¿no? Claramente no se hacen del aire las películas, digamos. No se hacen del aire. Y una mirada regional, Claro, ¿no? sí, Como decir, es súper importante. Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, quizá también el norte, digamos, el noreste, digamos, de la Argentina tenga, digamos, una idiosincrasia no solamente, sino también una perspectiva cultural parecida, ¿no? Y me parece que eso sería interesante explotarlo, digamos. Yo, por ejemplo, me encontré cuando empezamos a filmar, sobre todo en Cauce, por ejemplo, una cosa que es un poco absurda, que los mundos culturales cinematográficos de Santa Fe y Rosario, por ejemplo, estaban absolutamente distanciados, digamos, no había conexión. Sí. Entonces, incluso llamar a un protagonista rosarino a mí tuvo algunos costos locales. Quiero decir, tuvo algunos costos un poco chauvinistas, digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque, bueno, justo un rosarino va a llamar. Bueno, es Juan Miroski, ¿qué cree que haga? Bueno, claro. Claro, sí, entonces, claro, y entonces eso, digamos, me parece que se está disolviendo también.
Entonces, bueno, eso, un poco salir de ciertos objetos que se arman automáticamente y después organizarnos para exigir políticas culturales que favorezcan al audiovisual, que hoy en día es el 90% de la vida. Y sí, Sin dudas. sí. Sos muy consumidor del cine argentino, incluso en varias entrevistas hablas del potencial que tiene el cine argentino. Sí. ¿Qué expectativas tenés para el futuro, como para ir cerrando? Y no sé si Yo las mejores. Las mejores. Las mejores, sí. Sí, las mejores. Yo creo que pasada la pandemia y superada algunos obstáculos, y también yo creo que hay una posibilidad muy grande para el desarrollo de un cine que necesita encontrar el público, también eso es cierto, y lo va a encontrar también gracias a las innovaciones tecnológicas, a las nuevas formas de vincularse, digamos, y de exhibir, digamos, ¿no? Hay una proliferación de modos y formatos de exhibición hoy en día que hace 5 años, no nos vamos más atrás, era muy restringida, digamos, ¿no? Hoy es mucho más accesible, ¿no? Otro es mucho más accesible. Me parece que totalmente, me parece que, por ejemplo, Contar y Cinear eran plataformas muy chiquitas, con pocas cosas, y hoy en día, según tengo entendido, porque si bien eso no es público, me llega, digamos, durante la pandemia crecieron un montón las audiencias, tanto de Contar como de Cinear, ¿no? Y me parece que ese es un poco el camino, ¿no? De la producción, la hibridación, ¿no? Es decir, yo mi próxima película, no sé cómo se va a estrenar, porque no sé cómo va a ser, digamos, si va a estrenar en cine, si va a estrenar en sala, si se va a estrenar en alguna plataforma o a las dos al mismo tiempo, no lo sé, digamos, hay que estar atentos a eso, pero me parece que y además me parece también que hay una renovación generacional, que hay como varias generaciones, ¿no? Digamos, la generación que da el puntapié del cine nacional que conocemos hoy es la de los 90, ¿no? La del famoso, lo que decía Fernando, el nuevo cine argentino, ¿no? Porque el nuevo cine argentino era el de ellos, allá en los 60, y el de los 90 es el nuevo. El nuevo cine argentino, que es la generación de los realizadores de las primeras historias breves que ustedes nombraron hoy. Después hay un cierto letargo ahí, hay como una generación que la vio muy complicada, que es la posterior, la que vivió el final de los 90 y el comienzo de los 2000, tremenda, digamos, ¿no? Y después hay una generación que viene después, que se quiere decir del 2000 en adelante, que es la que me toca a mí empezar a hacer cosas, ¿no? Y hay una interrupción acá que es la de la pandemia, que por suerte fue breve. Pero hay una cosa, yo tengo como una especie de olfato de que este momento, digamos, post pandemia, va a ser un momento de rebote y repunte de todo, digamos. Y me parece que en el cine, entre otras cosas, digamos. Qué bueno. Sí, sí. Ahí preguntaba Karen en el chat que le habían gustado mucho las actuaciones de Cauce, que cómo fue ese proceso de casting, ¿no? De elegir a los protagonistas. Ajá, bien. Bueno, Juan, para el protagonista, Juan lo vimos, yo lo había visto en teatro él, en Rosario. Lo vi en teatro y después lo vi en películas, ¿no? Lo vi en una película de Gustavo Postiglione, lo había visto en un cortometraje también, y me gustaba mucho cómo caracterizaba. Entonces lo convocamos, un día se vino a Santa Fe, y dije, mirá, queremos probar para una peli. Se vino a casa, acá en esta donde estoy yo ahora, y hicimos un ejercicio así. Me acuerdo que Arturo estaba conmigo, estábamos los dos, yo y Arturo solo, y bueno, hizo un ejercicio de 5 minutos, nos miramos con Arturo, estaba buenísimo. Es el protagonista. Buenísimo, me dice, y Arturo creo que me dijo algo así, ¿viste los faroles que tiene? Llaman mucho la atención. Unos ojos así gigantes. Claro, sí. El azul marca el estilo de la película, ¿no? Aparte, No, es tremendo. Con consonancia, digo, con cómo Sí. está vestido, es como, viste, todo Sí. Sí, y bueno, así llegué a él. A Alberto Ajaca llegamos porque había actuado en la película Arturo, ¿no? Anterior. Alberto Ajaca me hizo una tutoría de guión. Yo quería hacer una tutoría de guión, pero con alguien de teatro, ¿no? Que hay en el de cine. Y Alberto, que tiene una carrera teatral, quizá no se conoce tanto como la audiovisual, porque bueno, todos vieron las novelas, Claro. y menos gente vio, claro.
y menos gente ha visto espectáculos de él, pero es director de teatro, es dramaturgo, etcétera, y actor de teatro. Mucho. Entonces me hizo hicimos ahí en la casa de él, allá en Buenos Aires, hicimos varios encuentros. Ahí en esos encuentros salió de que él podía hacer ese personaje, o sea, no lo sabía yo de antes. Y el resto, también hicimos un pequeño casting para algunos roles y otros roles yo ya tenía elegido de antes, pero sí. Con Luis Machín, ¿no? Para complementar ahí a... Con Luis Machín, mirá, ¿cómo llegamos a Luis Machín? Claro, Luis Machín llegamos porque mi productora, Paula Rodríguez, lo conoce, digamos. Claro. Entonces pensamos que una aparición, digamos, sí, claro, y qué sé yo, le hace de sorete, no sé, viste, no es impecable, digamos, ¿no? Le sale bien, digamos. Le sale bien. Ocasiones así de claro. sorete. Me dice, te hago, hicimos 3 tomas esa, nada más, de esa hicimos 3. Y de la escena de él hicimos solamente 3, grabadas, digamos, hubo mucho ensayo. Y me dice, te hago 3, me dice. Una muy borracho, una poco borracho y otra muy poco borracho. Me dice. No. Así me hizo, entonces tenía 3 para elegir. ¿No? Sí. No. Sí, fue tremendo. Para que vos elijas lo que quieras. Alguien que sabe mucho. Sí. Arthur, desde España, nos pregunta, sí. ¿cuáles son tus directores que te inspiran? Directores que me inspiran. Un montón. Yo soy muy cinéfilo, entonces te podría decir... Para no ponerme muy friki, pero sí, me voy a poner friki, no importa. Sí, a mí, sí, hay mucha el momento de friki. Sabe un montón, mira, así a mí me encanta, a mí me gusta... me encanta. Yo soy muy cinéfilo y entonces disfruto mucho, por épocas más de algunas cosas que de otras. Ajá. A mí me gusta mucho Erich von Stroheim, un director del cine mudo. Cine mudo. Muy teatral él, pero al mismo tiempo muy cinematográfico. Eso me parece genial. Me gusta mucho, me gusta mucho el mudo nórdico. Eso sí, como referencias históricas. Y después más cerca, digamos, si yo tuviera que venir para acá, a mí me gusta el cine negro en general, me encanta, digamos, ni hablar. Algo de recomendar para poder ver. Y yo les recomiendo, a mí me interesa sobre todo, hay una película que se llama, hay una película que a mí me interesa que tiene para mí vínculos con Cauce, por ejemplo, que es una película de Kurosawa que se llama Vivir. Sí, Vivir. Sí. Voy a mandar al chat por si alguien la quiere. Ikiru. Ikiru en japonés. Esa me parece así como una referencia. Después más cerca, obviamente me gusta mucho De Palma, de los 80, por supuesto. Somos fans ¿no? por acá. Sí. Me gusta muchísimo Roger Corman, también, ni hablar. Y obviamente lo más, digamos, por ahí más universal, Scorsese, por supuesto, ¿no? Ni hablar. Y muchísimo Billy Wilder, me parece quizá el mejor director de la historia del cine, digamos, ¿no? Quizá, ¿no? Por lo menos del cine, quizá, sobre todo el cine clásico, digamos, ¿no? No tiene una película mala. Sí. No tiene una película que baje de 8, digamos, ¿no? Y después de cine argentino, por supuesto, ni hablar Torre Nilsson. Ni hablar. Leopoldo ha hecho cosas impresionantes. Yo creo que impresionante. Digamos, si la versión de Los Siete Locos de él, digamos, de Roberto Dahl, me parece una obra maestra y quizá una de las mejores películas de la historia del cine, ni siquiera del cine nacional, que es La Casa del Ángel, para mí, sin lugar a duda. Ni hablar. Y me gusta, y soy muy fan del neorrealismo italiano y también del realismo nacional. Me gusta Fabio, sobre todo de la primera época, me encanta, digamos. Y bueno, y del nuevo cine y del cine argentino después de del retorno a la democracia, sin lugar a dudas todos estos realizadores que vivimos hoy, Martel, ni hablar,
sin lugar a dudas. Y me gusta mucho también el costumbrismo. Burman hace algo que no hace nadie, digamos, así de bien, digamos. Digamos, el costumbrismo, digamos, y de los realizadores contemporáneos, hay, digamos, tengo respeto por todo y me encanta, digamos, el cine nacional, pero sobre todo yo creo que el cine del interior, digamos, yo califico de manera muy bien el cine de mis colegas, digamos, mis amigos, digamos. Sí. Eso me parece que el cine de Schoenfeld, el cine de mi amigo Arturo, la película de Betania que acabo de mencionar, me parece que es... Tenemos un nivel impresionante en el cine. Y el nivel me parece que es tremendo. El jueves, el día que se estrenó Jesús López con guión de Selva Almada, ¿no? Muy litoral los lugares, también el río, ¿no? Y uno, el río o sea, yo que soy de acá de Entre Ríos, como que le decía también a Maxi el día de la entrevista que yo como que me siento muy identificada y viste que eso cuesta mucho que pase cuando estás acostumbrada a ver muchas películas que son de Buenos Aires o que transcurren en Buenos Aires, que vos sos ver una película, dicen, que vos sos el del interior, y ver una película filmada completamente en Entre Ríos, con gente que ni siquiera son actores, digo, que son personas comunes, así de la vida cotidiana, me parece fantástico. Y esto que decías vos del cine del litoral, que se encuentra mucha consonancia, también está buenísimo, y que se empiece a ver un poco más también, digo, ¿no? Sí, y después hay realizadores nacionales, digamos, por ejemplo, a mí siempre me gustó Sorín, me encanta el cine de Benjamín Manstadt también, ¿no? Así vieron Rojo, Vimos Rojo, ¿no? Sí. Bueno, es una película para mí que está... Increíble, que se atreve también a trabajar el género policial, el género de la intriga policial, de manera muy efectiva y además, digamos, con gran talento. Me parece también una apuesta. Si no me equivoco. Está en Netflix. Rojo, también. Protagonizada por Darío Grandinetti. Que no es fácil hacer cine de género en Argentina por varios motivos. No hay tradición, o sea, hay una tradición que está un poquito lejos. Claro. O sea, si vos querés la tradición del cine de género, tenés que irte de los 70 para atrás. Entonces es un poco lejana, hay como un aprendizaje cultural que por ahí se pierde, digamos. Entonces, uno quiere hacer hoy uno ve Rosaura a las 10, como un delincuente, o El ángel desnudo, La casa del ángel, todo ese cine negro, digamos, Los tallos amargos, ni hablar. De allá, uno ve ese cine, es muy difícil. O sea, hay un aprendizaje que se perdió. Por distintas razones. Uno, por las interrupciones culturales que hubo en Argentina, que fueron muy fuertes, ligadas a las dictaduras, pero también por una especie de exacerbación, a veces muy necesaria, pero quizá también un poco dañina para el cine de género, del naturalismo, digamos, ¿no? Es decir, casi como que hoy, digamos, parece imposible hacer una película argentina si no es naturalista, digamos. Y hay, digamos, realizadores como Neistat que se animan a romper un poco ese prejuicio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es muy valioso eso también. Ahí pregunta Iván, si dice, ¿será la influencia del cine nórdico que Cauce tiene el azul como principal en la paleta de colores? Ay, qué buena pregunta la de Iván. Por supuesto. Sí. Creo que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Es muy probable. Es muy probable, sí. Sin embargo, el cine nórdico que más me gusta es el que está hecho en blanco y negro. Pero el azul está sobre todo en la trama un poco nostálgica y depresiva, no siempre, ¿no? Está asociada necesariamente al azul, ¿no? El azul tiene que ver con eso, digamos. Hay una última pregunta de Karen, dice, ¿tenés algún consejo para jóvenes directores? Jóvenes cineastas, perdón. Consejos. Qué peligro esto. Es muy recurrente que pregunten sobre consejos. Consejos. A Maxi dijo, el mejor consejo es no dar consejos. ¿Qué decís yo? Más o menos lo mismo, un peligro, todo. No, me parece el mejor un consejo, sí. A ver, el consejo que doy va a ser no universal, es lo que el aprendizaje, ¿no? que uno ha tenido. En principio, el primer consejo es
Sí, hacer, no encerrarse, no ensimismarse. Y se los digo porque cuando uno hace algo, en el sentido de dar el paso a dar a conocer el material que uno tiene para hacer una película. Es decir, hacérselo leer a gente, Eso, hablaste mucho contar, de las tutorías y cómo sí, la tutoría, pero guarda, no solamente a gente que sabe de cine, sino también a gente que no está en la realización. Leer el guión a gente, dárselo para que le lea, para recibir opiniones, estar como abiertos y abiertas y recibir consejos, observaciones, eso es muy importante. Lo digo porque yo soy una persona que tiene una tendencia al ensimismamiento. Soy pisciano, soy pisciano. No tengo nada de idea, no tengo idea, pero me lo han dicho. Me voy a hacer el que sabe horóscopo. Claro, no sé qué tiene que ver, pero una idea de, ¿no?, como volverse un poco celoso del propio material, de no querer mostrarlo, porque también es exponerse, digamos, ¿no? Mostrar el material. Pero hay que dar ese, que es horrible, claro, que es excelente, digamos, claro, pero el momento de exposición real es cuando terminas la película, o sea que más vale ser herido antes, ¿no? Obvio. Antes recibir todo eso, digamos. Eso te hace llegar mucho mejor a la película. La peor crítica debe ser como que te digan está bueno, está bien, y que no te digan nada más, algo constructivo, me imagino, ¿no? Exacto. Uno espera que diga ayudar con algo que pueda cambiar. Otra, se aprende de todo el mundo, o sea, de todo el mundo. Cualquiera que te diga algo sobre la película te está dando una pista, digamos. Sí, y nadie te va a decir algo definitivo tampoco, porque pasa mucho en las tutorías de que leen tu película de manera equivocada. Claro. También puede pasar. Entonces te dan consejos que no tienen nada que ver con tu película, pero eso también te ayuda a vos a detectar qué es lo que la película tiene que ser. Hay mucho, digamos, pero lo mismo, matizar, ¿no? Y trabajar mucho en conexión con otras disciplinas artísticas, es decir, dale tu guión de leer a un músico con el que tenés confianza, o alguien que hace artes visuales, qué sé yo qué, o alguien que hace literatura, a ver qué piensa de tu peli, ¿no? Porque me parece que eso, digamos, hace enriquecer la película, ¿no? O sea, ese tipo de opiniones. Buscar ayuda y escuchar siempre lo que te dicen. Y otra, la última, me parece a mí... los tres mandamientos. Las tres mandamientos. Y sí. Y la otra es tratar de... A ver, ¿cómo decirlo? Tener pensar también un poquito en estar conectados con el contexto en el que uno vive, ¿no? Eso es fundamental. Con el contexto. Producciones se ven todo. Claro. Sí, no solamente en lo que se traduzca en lo temático de la película, sino también en qué lugar estás parado, ¿no? Es decir, uno hace cine en un contexto de producción un poco dificultoso, ¿no? Es un poco difícil. Digo, en todos lados es difícil, porque vos vas a Hollywood y cuando dirige una película, si vas a Hollywood, no. Digamos, en cualquier contexto es difícil, pero saber un poco de dónde está hablando, ¿no? Uno, digamos. Y tratar de ser, y eso va a hacer también que tu película sea menos hipócrita, ¿no? En el sentido de que, en términos estéticos, menos fallida, ¿sí? de alguna manera. Pensar en qué lugar estás viviendo, a quién le estás hablando, etcétera, y también un poco quién sos vos, cómo se refleja en la película. No eso necesariamente estoy hablando de que las películas sean autobiográficas, ni mucho menos, porque eso no es una condición, digamos. Hay un poco un abuso también de eso, ¿no? Eso se ve mucho en las instancias de tutorías oficiales y todo eso, hay como una especie de abuso de la autobiografía, digamos, ¿no? Es decir, ¿y vos quién sos para contar la historia de este personaje? Y qué sé yo. Sí, no. Hay mucho de eso, ¿no? Hay una categoría que yo llamo película de funcionarios, que es un tipo de película que los jurados, que hay como un universal de película que los jurados esperan ver, ¿no? Que películas en las que uno se desgarra autobiográficamente y está contando todo ahí. Eso, digamos, hay un abuso de eso, aunque también es bueno que uno nunca estar alejado del material del todo, digamos, acercarse. Sí.
última pregunta era así. Sí. Te prometimos que íbamos a estar una hora, hace casi 1 hora y media que estamos en vivo. Y bueno. Creemos que la has pasado bien, porque Sí. si no te Si no, ya te fuiste, hubieses ido de la claro, llamada. la pasaste bien, ¿o no, Agustín? Sí, totalmente. Ha sido Perfecto. una charla muy amena en donde pudimos aprender un montón de vos. Se nota tu humildad, tu carisma, tu aprendizaje. Se nota mucho que sos docente, ¿no? En esto Sí. de que fuimos, te juro, anotando y aprendiendo con vos a lo largo de esta 1 hora y media que venimos Sí, charlando. lo que nos gusta mucho de hacer este ciclo es justamente eso, que nosotros nos gusta mucho el cine, pero no solamente mirarlo, sino que intentar también, hacer. claro, la parte, viste, más de realización, y aprendemos un montón nosotros, y en el chat también, que hay, te decíamos hoy, hay muchos estudiantes de cine y muchos que les gustaría estudiar, así que todo viene bien, consejos, no consejos, todo viene Tenemos bárbaro. como plan en algún momento ir a estudiar al instituto, así que capaz que Fantástico. en un futuro no muy lejano seas nuestro docente, Nuestro docente. Agustín. Fantástico. Ya nos vamos a cruzar. Después llegaban al instituto y era Severo Snape. Claro. Nadie habla, nadie opina. Vas y mirás 10 películas esta Nadie noche. puede hacer nada. Sí, claro. La última pregunta, y no sé si esto lo podés responder o no, que es Sí. capaz la más difícil de todas, es Sí. ¿cuándo y qué va a ser la próxima producción de que veamos tuya? Muy buena pregunta. Bien. Yo les recomiendo un corto que codirigí con Erika Rosek, que se puede poder ver. Ajá. Se llama La Marcha. Se los recomiendo. Eso es lo último que largamos, digamos. Es un cortito. Yo estoy muy contento con ese trabajo. Eso se puede ver ya. Lo vamos a Y en este momento me encuentro desarrollando otro largometraje. Sí, otro largometraje. Del cual no puedo revelar ni el título. No, está bien, está Me bien. parece Pero perfecto. ya el Bueno, hecho de saber sí, que no hay, puedo revelar ya el nos título. alcanza. Nos alegra, Sí. claro. Bien, estoy desarrollando eso, estoy escribiendo una película para otra persona, es decir, para una directora amiga, Muy bueno. eso, y estoy desarrollando 2 series de... ¿Cómo se viene? sí, no sé en qué momento todo eso se filma, pero bueno, en principio se empezaron a mover ahí unos fondos como para poder desarrollar todo eso. Bueno, Yo creo que lo más pronto es lo de la película, digamos, ¿no? Sí. O sea que se Y después viene un y año estoy haciendo paradito. sí, y voy a filmar un cortometraje este año independiente. Eso sí, seguro. Buenísimo. Sí. ¿Viene de la mano con la cooperativa Mucha Siesta la película o no? Sí, sí. Hay va a ser una unión va a tener inevitablemente una unión de fuerzas, de todo tipo. Genial. La cooperativa, las productoras de mis amigos, digamos, ahí va a ser como una especie de... Yo creo que cuando se trabaja con amigos salen mejores las cosas. Sí, totalmente, sí, hasta que dejan de serlo. Porque Corre ese riesgo hay también, mucho, viste que- en este ambiente hay mucho de eso. No me ha pasado, nunca me pasó, salvo cuando fue necesario. Agustín, Bueno. nada más que agradecerte porque la verdad la hemos pasado hermoso, espero que vos la hayas pasado muy lindo también. Sí, acá te dicen nuestro teacher, Agustín Falco es un corazones, amor. corazones, mandan, bueno. el chat te ama. Sí. Bueno. No te queremos comprometer en vivo, pero estaría muy bueno volver a charlar contigo. Que me parece que quedó un montón de tinta en el tintero para poder seguir charlando más adelante. Sí, claro, Cuando salga sí, la nueva por- película estaría muy bueno, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, por favor. Bueno, Sería un gusto. gracias. Muchísimas Bueno. gracias, Agustín, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Sí, y muchos éxitos para lo que muchos éxitos para lo para que lo que venga. se viene. Nos Gracias. vemos en el cine. Así es. Adiós, Agustín. Chau. Chau, chau.